sangriento golpe militar se apodera del gobierno y comienza a tomar préstamos compulsivamente. El Fondo Monetario Internacional, olvidando sus estatutos, no alertará al Estado argentino de los peligros del sobreendeudamiento. Por el contrario, otorgará nuevos créditos al régimen de facto. El modelo económico impuesto por la dictadura militar, ideado por Martínez de Oz, consistía principalmente en equiparar la moneda nacional al dólar norteamericano, reducir las actividades del Estado y abrir la economía. Los objetivos eran políticos y económicos, y eran políticos porque justamente la idea era terminar de una vez por todas con lo que uno llamaban la variante populista o la orientación populista. La mejor forma de destruir estos sectores es destruyendo su base productiva y por lo tanto el proceso de industrialización. Por supuesto, a través de la represión directa produjeron los 30.000 desaparecidos y el terror de Estado, el terrorismo de Estado, y por otro lado destruyeron las bases económicas del proceso de industrialización que había existido hasta ese momento, ¿no? Transformando el país en un país fundamentalmente rentístico financiero, ¿no? Mientras se desataba una feroz represión, la dictadura militar comenzó a endeudarse para sostener el modelo económico. Por aquel entonces resultaba sencillo acceder al crédito internacional. Los grandes bancos habían recibido enormes cantidades de dinero de los países árabes y debían pagarles cantidades mayores en concepto de intereses. Si no colocaban el dinero rápidamente, podían ir a la quiebra. La década de 1970 es una década muy especial, internacionalmente, porque hubo de vuelta lo que llamaríamos una enorme burbuja financiera. Se apareció una enorme cantidad de dinero excedente en el mercado mundial, de mano de los bancos, que estaban desesperados buscando a quién prestárselo. Hay inclusive un libro de Robert Devlin que muestra cómo los bancos desesperadamente colocan el dinero en los países latinoamericanos, ofrecen el dinero, pagan comisiones a políticos, a militares, etcétera, para que tomen los préstamos, ¿no? Muy pronto la deuda externa argentina se duplicó. Los préstamos eran utilizados para especular en el mercado interno y obtenida la ganancia se giraban al exterior. Una de las formas de ocultar este método era endeudando a las empresas públicas. Se la obliga a la empresa Boenergía a tomar un mínimo de 200 millones de dólares de préstamos al exterior, aparentemente para invertirlos en obras de infraestructura como represas, diques y demás. Lo que en realidad ocurría con estos 200 millones de dólares que se iban tomando mensualmente era que la empresa Boenergía lo volcaba al mercado financiero a través de empresas fantasmas y la mafia financiera lo represtaba o lo colocaba a tasa de interés. Con lo cual, el Estado argentino tomaba deuda, lo pasaba al mercado financiero, el mercado financiero hacía la ganancia y lo fugaba del país. Esto explica por qué en Argentina coincide hasta el centavo el monto de la deuda externa con la fuga de capitales. De modo tal que fue una deuda contraída sin necesidad para satisfacer la necesidad que tenía la banca internacional para ubicar los petrodólares, primero. Y segundo, la necesidad de dólares frescos que tenía el establishment financiero local para tener dólares para evadirlos. En aquellos años, debido al tipo de cambio sobrevaluado, impuesto por Martínez de Oz, los argentinos viajaban por el mundo. Era la época de la plata dulce. Martínez de Oz recuerda algunos de los motivos de la política monetaria implementada en aquel entonces. Esto es importante. Esto hizo posible que mucha gente en la Argentina viajara al exterior. Yo he tenido muchas personas que me han parado por la calle diciéndome: le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones, o cambiar el automóvil, el taxista, o hacer mi viaje al exterior. Fue un proceso educativo. Yo decía en esa época, si yo pudiera financiar el viaje al exterior de los 30 millones de argentinos, con gusto lo haría, porque les estaría dando una educación que nadie la va a quitar y la van a aplicar en beneficio del país y de su población. 36 millones de argentinos a un par de miles de dólares por argentino son 70.000 millones de dólares para pelear con Europa, que al señor Martínez de Oz le parece razonable para que la gente se vuelva culta, ¿no? Con ese dinero podríamos haber construido un país desarrollado en realidad.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el actor Ronald Reagan se convirtió en el nuevo presidente norteamericano. La potencia mundial afrontaba una profunda recesión económica y para combatirla se decidió aumentar las tasas de interés. Este incremento repercutió en la Argentina y los demás países de Latinoamérica, multiplicando sus deudas inmediatamente. La dictadura argentina comenzó a enfrentar serios problemas económicos que se agudizaron tras la derrota en el conflicto bélico por la soberanía de las Islas Malvinas. El gobierno militar debió devaluar la moneda y las empresas privadas endeudadas en dólares, muchas de las cuales ya habían girado sus fondos al exterior, comenzaron a presionar al Estado para que éste asuma sus deudas. Siendo ministro de Economía de la dictadura militar Roberto Alemán, se decide licuar las deudas externas de los sectores privados argentinos, de los sectores más ricos de la Argentina, por la cual, a través de una circular del Banco Central, cuyo presidente era Domingo Felipe Cavallo, se transfiere al Estado Nacional las deudas de los deudores privados más ricos del país. Para dar un ejemplo, Pérez Compán debía más de 700 millones de dólares que pasan a ser deuda de la totalidad de la sociedad argentina. Es el acto de socialismo más importante que se realiza en la Argentina. La deuda que era de unos pocos pasa a ser la deuda de todo el país. En 1982, México es el primer país latinoamericano en declarar que no puede afrontar sus compromisos y se desata la llamada crisis de la deuda. Lo siguen la mayoría de los países de la región, entre ellos Argentina. Preocupados ante la situación, la banca internacional decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional para que negocie con los países deudores el restablecimiento de los pagos. Esta situación marcaría el comienzo de una presencia agobiante del organismo internacional en América Latina. Porque llega un momento que el prestamista dice, bueno, pero ¿cómo me va a pagar? Entonces, bueno, yo tengo que asegurarme el pago de esa deuda, no importa que sea espuria, no importa que sea odiosa, no importa que haya sido contraída sin el consentimiento de los habitantes. Y ahí es cuando entra a jugar el fondo, cuando entra a jugar el Banco Mundial. En momentos claves, el Fondo Monetario no ha cumplido con sus estatutos. El Fondo Monetario ya desde el 76-77 sabía que había un proceso de endeudamiento excesivo y sabía otra cosa, que las reservas de los países eran muy bajos, en dólares o en moneda fuerte. Eso es uno de los rubros claves que el Fondo Monetario vigila todo el tiempo. El Fondo Monetario Internacional, aquel organismo que había nacido con el objetivo de contribuir al desarrollo de las economías de los países, no había alertado sobre el endeudamiento excesivo de América Latina. El plan para manejar las economías continentales parecía increíblemente sencillo. El mecanismo es muy fácil. Eso se vio en los casos de endeudamiento externo. Hacen que los países se endeuden más allá de sus posibilidades. Después no pueden pagar, para pagar tienen que pedir préstamos, esos préstamos se otorgan si se cumplen con las condiciones de política económica interna que les exige el Fondo Monetario. A partir de ese momento, los préstamos que iba a otorgar el Fondo Monetario Internacional estarían destinados a continuar con el pago de la deuda. Y para concederlos, el organismo comenzaría a reclamar el cumplimiento de nuevas exigencias. Tras 6 años de gobierno militar, la deuda externa argentina había aumentado de 7.000 a 45.000 millones de dólares. La violencia desatada en contra de su propio pueblo, el terrorismo de Estado, los desaparecidos, la aventura de Malvinas y la crisis económica llevaron a la dictadura a un callejón sin salida. Finalmente, en 1983, se convocó a elecciones en las que triunfó Raúl Alfonsín, el candidato de la Unión Cívica Radical, quien proponía modificar el rumbo económico, reconstruir el poder productivo de la nación e investigar el endeudamiento ilegítimo de la dictadura. Nacía una nueva esperanza para los argentinos. Sin embargo, el poder financiero, apoyado por el Fondo Monetario Internacional, muy pronto iba a encontrar la manera de adaptarse a los nuevos tiempos de la democracia.